noches, señoras y señores. La infiltración de la Iglesia por sus enemigos es cosa antigua. En el siglo XX no faltaron masones en sus filas y también tras el telón de acero se formaron sacerdotes para sembrar el desconcierto en ella. En nuestros días no faltan pequeños núcleos de personas perfectamente organizados que se dedican a confundir a los fieles y a esparcir doctrinas deliberadamente erróneas. Por supuesto, no carecen de unos apoyos mediáticos que se encargan de amplificar lo que no es sino una marginalidad que, no por dañina, deja de serlo. En nuestra sección Desde Fuera, La Vanguardia nos trae un titular que dice: la guerra del menú verde. Menuda se ha liado nuestros vecinos del norte. Y es que el Ayuntamiento Ecologista de Lyon es el centro gastronómico de Francia, ha exasperado a los ganaderos y agricultores que ya llevan tiempo hartos de las políticas ecologistas a nivel nacional. La presencia de alumnos musulmanes, judíos y vegetarianos ha sido la excusa perfecta para imponer esa retirada de la carne del menú del comedor en los colegios. El que exista un número mucho mayor de alumnos a los que les gusta comer carne no ha contado en absoluto para las autoridades ecologistas. La irrupción de los ecologistas en muchos de los más populosos ayuntamientos franceses augura un periodo de imposiciones para quienes no comulgan con su ideología autoritaria. No es que ellos no quieran comer carne, es que usted tampoco la va a comer. Porque a mí no me gusta. En fin, hay una parroquia en Madrid, retomando el tema del comienzo, conocida como San Carlos Borromeo, donde no hay ponzoña que no encuentre su acogida. En los primeros días de marzo, pequeños grupos de mujeres de elevadas edades y de poca dudosa adscripción ideológica han protagonizado una protesta organizada para reclamar visibilidad en la Iglesia como dirigentes. La táctica es vieja y lleva funcionando muchos años en Estados Unidos, pero si la autoridad eclesiástica no hace nada al respecto, terminará produciendo metástasis en el cuerpo de la Iglesia, como tantas cosas. Creyentes, feministas y luchadoras. Lo plantean desde una perspectiva feminista como una lucha por la igualdad, como si hubiese que sacrificar la herencia de una tradición milenaria a los delirios igualitaristas de nuestra época. Pero el trasfondo rebasa con mucho ese propósito. Los grupos organizados de extrema izquierda en el seno de la Iglesia, tan minoritarios como ruidosos, no esconden su propósito. Basta con echar un vistazo a su manifiesto del 8M. Queremos una Iglesia que reconozca e incluya a las mujeres lesbianas, trans y bisexuales dentro de la Iglesia. Naturalmente no pueden faltar las consideraciones buenistas que contribuyen lo suyo a victimizar a las demandantes, pues dicen querer repensar la moral sexual desde la misericordia y la ternura, un viejo discurso elaborado en Estados Unidos en la década de los 70. En España apenas ha tenido impacto, pero en Norteamérica logró formar un grupo de presión conocido como Católicas por el Derecho a Decidir, una organización abortista en favor de la esterilización, el feminismo y el hedonismo. Fundado en 1970, se convirtió en una rama de la llamada Coalición Religiosa por el Derecho al Aborto, dirigida por Joseph O'Rourke, un jesuita expulsado dedicado al activismo político, posteriormente casado y que tuvo un hijo. En 1977 fue sustituido por Frances Kissling, ex monja fundadora de la Federación Nacional del Aborto y directora de una clínica abortista. Las oficinas de la organización estaban situadas en el edificio que Planned Parenthood, la multinacional del aborto, poseía en Nueva York, que también sufragaba algunos de sus gastos publicitarios. Por entonces, la presidenta de Planned Parenthood, la mayor multinacional mundial del aborto, Pamela J. Maraldo, sostenía ser ella misma católica. Del mismo modo, en muchas ciudades norteamericanas, Católicas por el Derecho a Decidir compartía dirección postal e ingresos con la Federación Nacional del Aborto. El catolicismo de los miembros de la organización es desde luego un subterfugio en el que ampararse para desarrollar una estrategia dañina contra la Iglesia. La propia Kissling afirma considerarse católica, si bien matiza que su participación en la Iglesia no significa que vaya a misa los domingos ni otras prácticas de la niñez, sino que entiende la Iglesia como agente de cambio social. Su labor fundamental consiste en apoyar el aborto por todo el mundo, incitando a la comisión de abortos ilegales. Reconoció haber introducido máquinas para cometer abortos por succión en México e instruyendo en prácticas abortivas a facultativos de países en los que el aborto es ilegal.
Las actuaciones y la misma filosofía de Católicas por el derecho a decidir han sido rechazadas de pleno por la Iglesia. Y aunque no puede negarse la condición de católicas a sus miembros, porque en sentido lato lo son puesto que están bautizadas, la Conferencia Nacional de Obispos de los Estados Unidos advirtió en 1993 que muchas personas pueden ser inducidas a creer que esta organización es auténticamente católica, pero no lo es. No está unida de ninguna forma a la Iglesia. Sería de esperar que la jerarquía española tuviera una percepción semejante de las cosas al respecto del acto en San Carlos Borromeo. Don Javier Villamor, muy buenas noches. Muy buenas, Fernando. Bueno, están intentando montar folloncete, no es la primera vez, hay que decirlo, pero ahora de manera un tanto activa con motivo de todos los fastos de la mujer y demás. Bueno, está claro que todo esto que hemos visto es un ataque contra la Iglesia, un ataque casi indisimulado, aprovechando el momento que atraviesa la Iglesia, que no se puede negar, que es de un notable desconcierto en términos generales. No tenemos que obviar que estos ataques obviamente son organizados, ¿no? Vemos las fechas en las que van, que tienen determinados grupos, pero hay que entender también la táctica. Durante siglos, lo hemos visto antes en el vídeo y lo comentabas al principio, tanto tiempo que se lleva intentando atacar a la Iglesia, desde que frontalmente no ha servido para nada. De hecho, lo que hacía era que hubiera más mártires y más santos, y entonces obviamente la táctica, principalmente a mediados sobre todo del siglo pasado, fue la infiltración en la Iglesia, es decir, hacer que se destruya desde dentro, hacer que caiga por sí mismo. Y esto desgraciadamente tiene sus frutos a día de hoy en numerosas asociaciones progresistas, cristianas, católicas, pero sobre todo en la rama más protestante evangélica, donde ya vemos incluso a pastoras o pastores femeninas, lesbianas, etcétera, que están haciendo muchísimo daño, porque de alguna manera están también empujando por el otro lado para que la Iglesia católica se asemeje a eso. Mucha gente criticó al Concilio Vaticano II porque en principio protestanizaba de alguna manera lo que era la Iglesia católica y desgraciadamente estamos viendo esos frutos. No es extraño también, o sea, no creo que nos tenga que sorprender lo que está ocurriendo, es algo que ya sabemos. Lo que sí que tenemos que dejar muy claro es que esto no son asociaciones independientes, que esto no son personas que lo muevan así porque sí, sino porque hay una estrategia detrás muy planificada y muy subvencionada. Las tácticas estas la idea de modernizar la Iglesia, el cristianismo, actualizarlo y todas estas cosas, en términos puramente funcionales, digamos que es algo que no da resultado. La Iglesia no ha aumentado su popularidad, la Iglesia no ha recogido un mayor número de fieles por haberse modernizado, ni la Iglesia católica, ni, como bien decías, las distintas ramas protestantes que en el mundo son. Y sin embargo se sigue insistiendo en lo mismo, es curioso. Pasa lo mismo en los partidos políticos. Dejas de agradar a tu electorado base, en este caso a tus creyentes, a tus fieles, intentas quizá ampliar de alguna manera, o incluso dentro de eso lo que es lo políticamente correcto, intentas que seas más aceptado en otros ámbitos que tradicionalmente no te van a aceptar nunca, y obviamente relajas tu doctrina, relajas tu moral, y acabas perdiendo a unos y a otros, porque sobre todo los otros nunca te van a hacer caso, lo que quieren es precisamente que tú ejerzas esa presión para destruirlo, pero ya sabemos que Roma no paga traidores. Lo mismo pasa en política y lo hemos visto recientemente. Esas ideas de acabar con el celibato, por ejemplo, que en algunas iglesias efectivamente han tenido, ya son moneda de curso legal y no aumentan el número de fieles, todo lo contrario, es que son hechos palpables. Es que si quieres crear confusión en el enemigo, haz precisamente que toda su doctrina sea puesta en duda. Y es lo que estamos viendo hoy en día. Al igual que, por ejemplo, hoy podemos aprovechar en ciertos aspectos ese frente que se ha abierto entre feministas tradicionales y feministas trans, ¿no? Las TERF y las trans, eso obviamente hay que aprovecharlo porque eso es un frente de batalla. Ya se saben también, el enemigo sabe que la Iglesia está más débil que nunca, no débil en el sentido de estructura, sino débil en el sentido de credibilidad primero de sí misma, es decir, de la identidad propia, porque no se encuentran y porque tienen miedo a decir ahora esa doctrina porque hoy en día es políticamente incorrecto. Si posiblemente todos los sacerdotes o toda la curia dijera lo que tendría que decir, o en principio, en función de lo que piensan, seguramente muchos estarían en la cárcel o al menos los creyentes estaríamos pagando multa tras multa a los sacerdotes por decir lo que tienen que decir. El problema es la autocensura y eso se está funcionando muy bien. Lo vimos también con la pandemia al principio, cuando hablaba con algún padre, algún sacerdote, y me acuerdo de una frase que me dijo uno que me marcó, que decía que hemos perdido la fe en nosotros mismos, ¿no? O sea, la propia Iglesia ha dejado de dar la batalla. Y entonces ya sabemos, al igual que pasa con las naciones, una nación no muere porque el enemigo la abata, sino porque se destruye a sí misma. Y estamos viendo esa implosión desde dentro. Y si implosiona el Vaticano, implosiona la Iglesia Católica, por desgracia creo que implosiona todo Occidente. Bueno, en el caso de España-Madrid tenemos un clásico, la parroquia de San Carlos Borromeo. Bueno, es otro ejemplo. Hay muchos.
también está en esta parroquia donde también entran animales y todo tipo de... San Antón. San Antón, pero en este caso muy concreto, además, bueno, salen las noticias, tenemos que entender que pues, era la iglesia donde tenían que ir a hacer esa representación, ese tipo de mujeres, que también yo creo que hay que hacer una autocrítica, ¿no? Muchas veces pensamos que quizá en una institución tan grande como la iglesia no quepan todo tipo de pensamientos dentro de una norma, y eso yo creo que eso es un error. Obviamente existen muchas sensibilidades, lo que no puede existir es algo que vaya en contra de la propia doctrina. Porque como decimos, si no tenemos un problema en que usted piense esto, pero si usted no está de acuerdo con esto, ¿por qué está usted en la iglesia, ¿no? ¿Qué necesita usted o qué necesidad tiene usted de destruir esto? Simplemente si no le gusta, váyase a otra cosa. Si usted quiere ser un LGTB y ser casado por la iglesia, usted váyase a otras iglesias que lo hacen, no esta iglesia. Hay una obsesión con esa destrucción. Yo creo que también hay una parte y psicológica muy importante que habría que analizar, ¿no? Gente que ha estado muy dentro de la iglesia, bien sea como religioso, bien sea como laico, que por alguna cosa ha tenido una mala experiencia, sale y en vez de pasar a vivir otra vida, lo que hace es atacarla para destruirla, ¿no? Yo creo que eso es algo muy enfermizo que estamos viendo últimamente y en este caso que ponías de ejemplo es muy claro. En Estados Unidos es muy evidente todo este movimiento, católicas por el derecho a decidir, todo este tipo de cosas. Es muy evidente que no se conforman con que yo viva la vida que quiera, es que tú también vas a vivir la vida que yo quiera que tú vivas, que va a ser la mía o muy parecido, ¿no? Entonces quieren transformar a la iglesia en aquello que ellos son, cuando ellos han salido de la iglesia por no querer formar parte de la iglesia. Si la vida es algo sagrado, te consideras católico, por definición no puedes estar a favor del aborto. Que, repito, eso no quita que no haya o que no se pueda entender las muchísimas opciones o muchísimos argumentos que plantean aquellas mujeres que quieren abortar. Obviamente son comprensibles, pero desde un punto de vista religioso eso no está permitido. Punto, se acabó el debate. Esta organización que estabas poniendo, Católicas por el Derecho a Decidir, en el caso de Argentina vimos en estos últimos años cómo se organizaron de la nada, y qué casualidad, dentro de esa ventana de Overton, las líderes salían en todos los medios de comunicación, unas salían vestidas de monja, incluso había supuestos vestidos de sacerdote con el alzacuellos, pero resulta que no eran lo que estaban diciendo, no eran ni monjas, no eran sacerdotes, habían vestido de eso para dar esa representación a nivel público. Obviamente eso, con una sociedad de la imagen, genera un impacto para muchos creyentes diciendo, bueno, si esa monjita está a favor de esto, bueno, me voy a replantear lo que pienso porque quizá está en un error. Y ahí es cuando metes esa duda, es cuando has destruido todo. Las señoras de San Carlos Borromeo han publicado un manifiesto que dice: queremos una iglesia, entre otras cosas, que reconozca e incluya a las mujeres lesbianas, trans y bisexuales dentro de la iglesia y que reconozca la diversidad de familias. Ya por definición, siendo universal, las incluye. Claro. Lo que les dice es, esa forma, que a ojos de Dios, no es la correcta. Porque el pecado no está en serlo, el pecado está en practicar ciertas cosas, pero lo mismo pasa en heterosexuales. No es un pecado el sexo en sí, sino hacerlo en determinadas ocasiones. Esto pasa lo mismo, nadie está diciendo que esas personas no sean hijos de Dios, pero eso también manipulan. Hay una iglesia, si no me equivoco, en Chueca, iglesia LGTB, no me acuerdo que en uno de esos orgullos me pasé a verlo y cogí un folleto, y claro, la perversión del lenguaje, ¿no? Es decir, como todos somos hijos de Dios, yo decido ser como quiero ser y por lo tanto Dios me sigue amando, ¿no? Dios dice, oiga, esto es la forma de ser como me gustaría que fuerais, pero como os doy esa libertad, obviamente para eso está el pecado, está el libre albedrío, etc. Todo eso es lo que se está emborroñando o se está emponzoñando hoy en día y lo que está creando muchísima confusión, porque nadie está excluyendo a nadie. Lo que está diciendo, oiga, si usted quiere pertenecer a este club, estas son las normas, tan sencillo como eso. ¿Acaso no cuando vas a una iglesia te tapas? Cuando vas a una mezquita te tapas. Cuando vas a un club X tienes una etiqueta, una fiesta, nadie pone pegas a eso. Pero cuando tienes que tener una etiqueta como forma de ser para al menos ser un buen cristiano, ahí sí que ya ponemos pegas. Pero si la iglesia se convierte en un espacio, digamos, de singularización, de excepcionalidad con respecto a las normas, que son las normas de cumplimiento en el resto de la sociedad, el conflicto está servido, claro, pero no por la iglesia, sino por el carácter totalitario de esa norma. Exacto, es un supermercado. Cada uno que compre la versión cristiana que quiere. El problema es que entramos en eso, es decir, esto no es lo que usted quiera, esto es lo que en principio, si usted cree, esto es la palabra de Dios. A partir de ahí ya podemos discutir el sexo de los ángeles, pero esto es en principio la doctrina. Lo que pasa es que reinterpretan. Ese es el problema, es de la reinterpretación, pero además esto lo comentabas antes en la introducción. Los masones obviamente es obvio que están ahí ya desde hace tiempo. Luego también tenemos el marxismo religioso, ¿no? La teología de la liberación, que precisamente para hacer ese daño, porque asemejan como Jesús ha ayudado a los pobres,
todos hay que ser pobres, ¿no? O sea, hay que expandir ese comunismo para que a través del Estado venga la extrema igualdad. Pero es que eso también ha hecho muchísimo daño, porque lo que ha intentado era precisamente atraer a la gente asociada a ese socialismo al seno de la Iglesia. Y lo que has hecho es al contrario, sacar a gente de la Iglesia para llevarlo a ese socialismo del siglo XXI barnizado de una forma religiosa, que es lo que tenemos hoy en día. Bueno, también dicen en su manifiesto repensar la moral sexual desde la misericordia y la ternura. No suena, ¿verdad? Palabras bonitas. El problema es, claro, no se puede repensar nada porque ya está escrito. Volvemos a lo mismo. Es decir, el problema no es lo que tú eres. Nadie te está echando un problema por lo que tú eres. El problema es la conducta que tienes, sobre todo también en cuanto a los demás, ¿no? En cuanto a los hermanos de fe o hijos de Dios. Pero obviamente todo se barre para casa. La perversión del lenguaje es lo fundamental. Y el problema es que están consiguiendo muchas cosas. No, pero la cuestión es que en el resto de las esferas sí que se está atendiendo la demanda de este tipo de grupos, adaptando la realidad a su voluntad. Es lo que están pidiendo, que se adapte la realidad, en este caso eclesial y teológica, a su voluntad. Hay casos, ejemplos sorprendentes, ¿no? De jóvenes, por ejemplo, en Twitter. Había una joven, se creó una polémica muy grande porque ella estaba a favor de que se casaran homosexuales dentro de la Iglesia. Y oye, pues si los homosexuales pueden tener una vida normal, cualquier otra, pero pues se pueden casar por lo civil, ¿por qué esa obsesión con la Iglesia, ¿no? Y hay una intención, obviamente hay una gran parte de yo creo que eso obviamente egoísmo, como queramos llamarlo. Es decir, yo tengo una forma de pensar muy concreta, pero también tengo fe. No quiero dejar ninguna cosa de las dos, ¿no? Que eso también quizás es algo pasa por quizás la homosexualidad dentro de la Iglesia. Gente de familias muy religiosas que no quieren dejar de tener esa vida religiosa, pero tampoco quieren dejar de lado la vida sexual. Pero es que es una cosa u otra, tan sencilla como eso. El problema es que dentro de ese supermercado que usted elija la voluntad, usted tiene el derecho supremo por su subjetivismo. Obviamente, entramos en un debate muy complicado, porque ¿cómo explicamos a esa niña o a esa chica que publicaba eso que la doctrina está ahí? O sea, y además, por mucho que le ponían los textos haciendo referencias a encíclicas, a toda la doctrina social de la Iglesia, ella daba igual, o sea, porque era una expresión de la voluntad. A mí me gustaría que fuera así, por lo tanto tiene que ser así. La realidad debe adaptarse a mi voluntad y, por tanto, los textos neotestamentarios, pongamos por caso, también. Lo que digan los padres de la Iglesia me importa un bledo, lo que diga... Es mi voluntad la que debe prevalecer, claro, exacto. Claro, esa es la idea. El principio es sumisión a Dios. Sí, claro. Si no te sometes, no tiene ningún sentido. Exactamente, es humildad. Si no eres un ángel caído, no servir, ¿no? Vamos a continuar con esto en la segunda parte. Nos vamos ahora a la hemeroteca. Y en nuestro espacio de la hemeroteca decimos, el ABC nos dice, un dron con cámara térmica caza 6 botellones con 138 jóvenes en una noche de confinamiento en Alicante. Bueno, y es que una vez satanizados los jóvenes ya ven lo fácil que es justificarlo todo. Se está generalizando el uso de drones, esos desagradables artefactos que nos vigilan. Para buena parte de la policía es común servirse de ellos y el alcalde de Madrid, por poner un ejemplo, también los ha utilizado para controlar la obediencia a las leyes restrictivas de derechos. Tenemos las calles repletas de cámaras públicas y privadas. Las excusas son varias, que si la seguridad, que si los límites de velocidad, en fin. El caso es que estamos monitorizados en el espacio público y en buena parte del privado. Les estamos permitiendo que hagan con nosotros todo lo que quieran. No se extrañen si el día de mañana le instalan una cámara en el dormitorio o en el cuarto de baño. El objetivo esencial de Católicas por el Derecho a Decidir es promover el aborto. Todo lo demás pasa a un segundo plano. Un programa de feminismo radical que odia el catolicismo, pero que se acoge a la condición de bautizadas de sus miembros. Miembras, dirían algunos. Solo engañan a quienes tienen la intención de convertirse en cómplices. En España parece que han aparecido unos cuantos. Vamos a conocer cuáles son sus prácticas. Les aseguro que no van a quedar indiferentes. Católicas por el Derecho a Decidir utiliza un inequívoco lenguaje católico para seducir a sus destinatarios tanto en los Estados Unidos como en los países hispanos de América. Según los miembros de esta asociación, las ideas eugenésicas encuentran justificación en el Evangelio. Cuando Jesús dijo que buscáramos la vida en abundancia, en realidad se estaba refiriendo a que no le gustaría que un bebé nazca con deficiencias, ni que las mujeres los tengan en momentos difíciles de su vida. En cuanto al aborto, Carolina Teles, una de las ideólogas brasileñas del movimiento, argumenta recurriendo nada menos que a la Anunciación.
Cuando el ángel se apareció a María y le preguntó si quería ser la madre de Dios, ella pensó mucho primero para después decir que sí. Si Dios da a María la oportunidad de decidir, tenemos que acreditar que a nosotros nos dará la misma chance, ¿no creen? La persona que más ha influido en la conformación de Católicas por el Derecho a Decidir ha sido sin duda Frances Kissling, su directora durante un cuarto de siglo y quien ha conseguido numerosos apoyos en medios políticos estadounidenses. Kissling ha declarado que lo esencial es el aborto y que no importa cómo se consiga, si es a través de una constitución, la ONU, leyes estatales o federales o mediante los talibanes, y que para ellos debemos deshacernos de la idea del mal. Uno de sus mentores intelectuales ha sido el padre Matthew Fox, otro sacerdote expulsado de su orden, en este caso de los dominicos en 1993, y pasado a los episcopalianos. Según él, estamos en una era de poscristianismo, en la que Dios es antes madre que padre. Además de sus relaciones con Planned Parenthood, Católicas por el Derecho a Decidir se encuentra vinculada a la doctrina y la estrategia del movimiento Women's Church. Un personaje clave en esta relación es Rosemary Redder, teóloga feminista católica, ideóloga de Women's Church y miembro de la dirección de Católicas por el Derecho a Decidir. Se define como ecofeminista y antibelicista y se dirige a Dios denominándole Gaia, vocablo con el que la nueva era designa a la Madre Tierra. Para Redder, la religión tradicional está en trance de desaparición y es probablemente falsa tal y como ha sido formulada. El movimiento Mujeres Iglesia espera el pronto nacimiento de la nueva era. Redder ha elaborado una alucinante liturgia de todo el movimiento Mujer Iglesia en la que se celebra desde una unión lésbica hasta la entrada en la menopausia, pero sobre todo y basada en la pretendida sacralidad del acto del aborto. Según Kissling, el aborto es un acto sagrado. El nuevo culto alcanza su cenit en la ceremonia que se efectúa mientras se practica un aborto. Mientras a la mujer se le está practicando un aborto, se le rezan oraciones al Dios Padre y Madre, a la vez que a la mujer que está abortando es ungida con aceite, bendecida, abrazada, afirmada y se le anima a que tire pétalos de rosa. Terminado el aborto, se solicita al médico que entregue a la madre los restos de la criatura abortada y se retoma la oración. Bendito seas tú, Padre y Madre, que nos has dado la facultad para elegir. Recobrada del aborto, la mujer abre un hoyo en el jardín junto a su compañero y entierra el pequeño cuerpecito. Oh Madre Tierra, depositamos este espíritu para que descanse en tu seno. Según los creadores de tan macabra liturgia, el feto pertenece a la especie humana, pero su derecho a la vida debe ceder ante el bienestar de la mujer. El empoderamiento de la mujer nunca es tan visible como cuando se erige como único criterio para determinar la vida o la muerte. Don Javier, este personaje o personaja, Frances Kissling, la histórica presidenta de Católicas por el Derecho a Decidir, es una asociada de Planned Parenthood, es decir, la mayor multinacional del aborto. Su obsesión es el aborto. Primero, exmonja. Sí. Lo que comentábamos al principio, gente que ha estado en la iglesia, bien sea religiosa o laica, que sale y tiene una violencia exacerbada contra lo que vivió antes. No sabemos si por dinero, bien estabas diciendo ahora que muchísimas de estas asociaciones, incluida esta, recibe financiación de otras fundaciones que a su vez reciben financiación de gente como Planned Parenthood y compañía. Por lo tanto, eso es dinero, es un negocio y está ahí. Ahora, que esta histórica líder obviamente sea una monja o haya sido monja, como bien comentabas antes, al estar bautizada, da esa semejanza, digamos que es el enemigo desde dentro, ¿no? Porque para mucha gente que obviamente como hermana ha sido monja, quizá pueda reencauzar todos sus pensamientos, vamos a dar una oportunidad, mientras tanto está haciendo la política de quemar todo lo que puede, ¿no? Y está haciendo un daño irreparable a la Iglesia, pero porque, igual que esta monjita que tenemos aquí en España que favorece el separatismo catalán, nunca me acuerdo el nombre. Nunca, sí, Sor Lucía, creo que es, nunca me acuerdo. Sí. Pues eso es, la gente en principio lo escucha porque tiene esa posición, o que en principio debería tener esa posición de sabiduría, del tiempo, del paso de los años. Estamos hablando de que esta mujer, la de Católicas, ya es mayor, pero dentro de esa tónica está atrayendo, porque tiene un discurso muy correcto, en el sentido de lo políticamente correcto, pero que además suena como algo también aceptable. Es decir, porque bueno, somos hijos de Dios, la mujer, tal. El problema es que la religión, o sea, la maternidad es sagrada. La Virgen es la Madre de Dios. A partir de ahí no cabe lo que está ocurriendo. Por eso que esa gente, cuando está yendo en contra de esto o a favor de esto, está yendo en contra también de lo que es o de lo que ha sido. Y eso a mí me causa muchísima sorpresa, porque tampoco lo entiendo. Es decir, no lo entiendo de manera normal, lo entiendo si hay dinero. Y como hay dinero, y muchísimo, es un negocio. A partir de ahí tenemos que dejar de escucharles. Y sobre todo no darles bombos. Bueno, ella dice, yo soy católica, pero no voy a misa porque para mí el catolicismo es una palanca de cambio social. Eso es lo que entiende por catolicismo.
Vemos hoy un poco la teología de la liberación, ¿no? Política de cambio social, ¿no? La justicia social malentendida, pero luego lo mismo, nadie es un cristiano perfecto, es prácticamente imposible, pero al menos no puedes decir que lo eres si después no cumples con algunos mandamientos, ni siquiera vas a misa o no intentas tener una vida medianamente cristiana. El problema también es que saben que en las sociedades secularizadas en las que estamos, gran parte de la población se define como creyente, no practicante, y entra perfectamente en un porcentaje social muy grande, y a partir de ahí pues la gente empieza a escuchar. Claro, no le puedes recriminar porque no va a misa, yo tampoco voy a misa, entonces entramos en el bucle. Pero ella se autotitula católica, es decir... Claro, mucha gente católico también. Dice, yo soy católico pero no practicante. No voy a misa, claro, pero cuando no tú te llamas católicos por no sé qué, se supone que estás enfatizando y subrayando tu condición de católico. Y que de una manera tan flagrante sea la contradicción que dices, sí, yo me reivindico, no estoy contestando un cuestionario, sino que me presento como católico, pero digo, cuidado, pero yo no creo en el sacrificio en la misa, no creo en la transustanciación. Ahora, creo que esto es un elemento que puede servir, un instrumento que puede servir al cambio social. Quiero decir que el telespectador tiene que entender de qué tipo de católico estamos hablando. Es un católico que utiliza el término para confundir. Claro, pero eso lo estamos analizando bajo la lógica pura, pero es que esto es marketing. Bueno, yo me pongo católicas por el hecho de decidir y ya la gente dice, wow, fíjate, hay un núcleo dentro de la Iglesia que está a favor del aborto. Como si nosotros nos ponemos, yo que sé, progres por la patria o progres por, no sé, por el fascismo, alguno se pondría así. O sea, obviamente a la gente de allí le estás rompiendo el esquema porque el adjetivo que te has puesto antes en principio niega todo lo demás, pero ya lo has puesto. Y eso en una sociedad en la que estamos, que todo es imagen y todo es impacto, obviamente escuchar católicas por el derecho a decidir ya estamos diciendo, bueno, aquí está pasando algo, ¿no? Quizá habría que pensarse crear asociaciones semejantes, pero para el revés, ¿no? Progres contra el aborto, progres a favor de la maternidad. Es una estrategia que funciona, les funciona. Y sobre todo, no olvidemos que esto es dentro de una estructura mediática de la ventana de Overton. Es decir, los medios de comunicación muchas veces, y ya hemos visto gazapos, no van a informar. Preparan el acto y de repente por casualidad aparece una cámara y graba. Estas mujeres funcionan mucho así, o sea, saben perfectamente cuándo van a estar, cuándo van a hacer el acto, y va el cámara de turno de una televisión X, lo graba y da la sensación de que eso es algo mayoritario, pero luego son 4 gatos. 4 gatos bien financiados, que hacen mucho daño, pero son 4 gatos muy ruidosos. Bueno, el periódico este de Soros, el diario.es, dio la noticia diciendo que las mujeres católicas ocupan las catedrales, eran 4, y en el conjunto de las mujeres católicas pues serán el 0,00 no sé cuántos ceros, 1%. Es decir, lo mismo ocurre con todo, que si un canario se defiende estos días pegando a un musulmán que estaba violando no sé quién, resulta que todos los españoles somos racistas. Es decir, es generalizar, magnificar el acto. Pero es una estrategia de propaganda que ya la conocemos de sobra. El problema es que funciona para lo que funciona, es decir, para seguir alimentando la idea del imaginario de que todos los católicos somos enemigos de la humanidad, de la justicia, de la igualdad, pero pues obviamente no van a convencer a nadie del otro lado, aunque con el tiempo quizás sí, pero sobre todo es para reforzar el sentimiento de identidad de los otros. Bueno, además de sembrar el desconcierto, cosa que consiguen en determinada medida, afirman la primacía absoluta del aborto. Y leo la frase de Quisling que dice, no importa cómo se consiga, si es a través de una constitución, de la ONU, las leyes estatales o federales o mediante los talibanes. Lo esencial es el aborto. Es la agenda global, hay que promoverla, hay que hacerla llegar a todos los estratos sociales posibles y obviamente la religión es lo que llega, es lo más transversal de todo, porque hay gente que cree en Dios de todas las ramas, razas, colores y riqueza. Una vez has roto ese esquema, obviamente lo demás viene, es efecto dominó. Pero lo importante es que quizá esa gente tenía mucha influencia hace unos años, pero a raíz de estas investigaciones de quién está detrás, creo que ya han perdido muchísimo poder. Sobre todo que hay que tener en cuenta, ¿quién saca eso? Lo saca el adversario político en sus medios de comunicación para dar esa sensación de que, lo mismo, cuando el progre o el de izquierdas lea católicas, dicen, hay una vía, entonces lo demás está mal. Porque esta gente, como coincide conmigo, resulta que lo demás está mal. Al fin y al cabo es un comportamiento de secta. Obviamente no están pensando, por ejemplo, el diario.es, tengo la certeza de que no está pensando en mejorar la Iglesia Católica, no, en absoluto, sino en todo lo que pueda perjudicarla. En absoluto, hablábamos el otro día con Carlos Esteban, cuando hablamos de todo esto, cuando el adversario elogia
Lo que en principio podríamos considerar quizá como algo no tan bueno o errores dentro de uno propio, lo que está haciendo es ensalzar eso para que ese error siga o ese gazapo se siga haciendo más grande. Lo mismo hemos visto con Pablo Iglesias cuando alabó a Pablo Casado por haber votado que no en la moción de censura. Es alabar al enemigo para que se piense que que eres de los suyos, pero después ya sabemos, vuelvo a repetir, Roma no paga traidores. Bueno, ellas compendian en una frase lo que está detrás de en realidad, de la legislación de nuestros países occidentales. Y es que dicen que el derecho a la vida está por detrás del bienestar de la mujer. No están diciendo del derecho a la vida, comparando el del nasciturus y el de la mujer. No. Están diciendo que el derecho a la vida, y en este caso se refiere obviamente al del nasciturus, está por debajo del bienestar de la mujer. Ni siquiera de la vida, sino del bienestar de la mujer. Viola artículos de los derechos humanos, el derecho a la vida es el derecho supremo, viola los principios básicos de cualquier derecho, pero vamos a lo mismo, es la política subjetiva. Es decir, la mujer, yo soy mujer, tengo que tener estos derechos subjetivos y nada ni nadie puede quitármelos. Volvemos a la misma perversión del lenguaje. Es decir, además, como bien has dicho, es el bienestar, ya no es la salud de la madre, o es el bienestar de la madre, que eso también es muy subjetivo, que es el bienestar material, bienestar psicológico, nadie lo sabe, pero es la agenda del aborto. Sea como sea, hay que ir a por el aborto. El problema también entramos en esas sociedades que cada día están más en contra de la vida. Hay que tener también estas pequeñas narrativas que se abren camino entre pequeñas dudas de mucha gente. Y ahí es donde eclosionan. Yo es que de verdad, cuanto más leo de esta gente, más me sorprende que haya llegado hasta donde han llegado de manera natural. Pero lo que está detrás es el dinero. Sobre todo también el problema, todas las mujeres que quizá, y no mujeres también, cualquier tipo de persona que se ve arrastrado por ese tipo de forma de pensar, contrario a la propia religión y que va en contra de todo. El problema, y lo seguimos enseñando siempre, que está ahí. O sea, váyanse a las asociaciones como Open Society, a la Fundación Ford, verán a quién financian y entonces verán los intereses de la agenda. No es nada más que eso, tan sencillo como eso. Eso desmonta todo lo que intenten decir. El problema es que desde el otro lado muy poca gente se suma a esa batalla cultural para decir, oiga, usted se está equivocando. Pongo el ejemplo de Argentina porque fue paradigmático. Sonaron muchísimo, me acuerdo, en las primeras manifestaciones del primer año que intentaron aprobarlo, y el segundo ya habían desaparecido, porque ya en ese tránsito entre los años ya se había hecho la labor de demolición de toda la credibilidad que podían tener. Hay otras asociaciones que trabajan junto a ellas. De hecho, ha quedado de manifiesto en el vídeo la estrecha asociación que hay entre Planned Parenthood y Católicos por el Derecho a Decidir, pero está también Catholic Speaks Out, la coalición de monjas americanas, es un nombre gracioso, coalición de monjas americanas, o sindicato de monjas, o la conferencia, para la ordenación de mujeres, también una cosa bastante curiosa, todas con el mismo objetivo. Sin embargo, aunque se autotitulen Católicas por el Derecho a Decidir, la realidad es que luego, cuando desde otras instancias se trata de que efectivamente la mujer pueda decidir, y para decidir tiene que conocer, por ejemplo, los grupos que se ponen en las puertas yo es que me niego a llamarle clínicas, de los abortorios, la gente que se pone delante, pues reciben el rechazo de estos grupos que en teoría son los que deberían facilitar que la mujer pueda decidir. No, lo que quieren es que entren por la puerta de ese abortorio, no que conozcan ni que vean, por ejemplo, lo que llevan dentro, que es lo que muchos de estos grupos hacen, ecografías para que se den cuenta de que llevan una vida dentro. Hay dos cosas que has planteado. Yo creo la importancia de ver que no solo es esta asociación, son muchas más. Quizá también podemos entender dentro del movimiento progresista que hay en la Iglesia, obviamente eso lo ven con buenos ojos, y además yo creo que les sirve para justificar, como la presión viene desde fuera, hagámonos al mundo, ¿no? Vamos otra vez a relajarnos, no vaya a ser que esta presión sea insoportable. Pero yo creo que también, por el otro lado, en el caso de estas asociaciones, la función es de dar la imagen de que hay más personas de las que realmente hay a favor de esto. Es decir, pero esto también es la estrategia de la izquierda. ¿Cuántas asociaciones van a una manifestación, por ejemplo, como las de Pablo Hasél? Pongo Pablo Hasél por poner un ejemplo. Decenas, cientos. Parece la sensación de que son cientos de miles de personas, pero seguramente sea una persona o una asociación, o dos, asociaciones de barrio, de 3, de 4, y la imagen hacia el público es que hay mucha presión para que la Iglesia cambie. Y respecto a lo que acabas de decir antes de los abortorios, saben perfectamente, como bien estabas diciendo, que se trata de no informar. Se trata de no contar realmente lo que es, porque si no la gente no haría ni caso de eso. Hay un vídeo en el canal de Julio de Telegram recientemente, muy duro,
muy duro de lo que es el aborto. Se ve exactamente cómo se extraen a los fetos, se les corta, se ve a las personas, a los niños muriéndose por inanición, las mujeres incluso temblando cuando les inyectan. Un vídeo muy duro, pero que creo que hay que informar. Estamos en esa sociedad en la que no quiero ver los problemas porque en principio no existen, si no los veo, corazón que no ve, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero eso es lo que está ocurriendo. A mí me sorprende a veces dentro de estos movimientos porque no hay una parte de la Iglesia que haga confrontación directa contra eso, que sean desacreditados. Oiga, usted no es parte de la Iglesia, o al menos como usted piensa. Usted es una hereje, o como queramos llamarlo, que sé que es una palabra políticamente incorrecta. Usted no está en la Iglesia, usted está desacreditada para hablar en nombre de los católicos, primero. Y segundo, enseñar esa información. Una cosa es que desde el punto de vista religioso se defienda la sacralidad de la vida, y otra cosa es que no podamos mostrar qué es realmente el aborto. Igual seguramente habrá mujeres que pasarán ese trauma a pesar de ver las imágenes, pero hay muchas que dejan o evitan ese trauma precisamente viéndolas. Y con el caso que te decías, una sola ecografía puede ayudar a salvar una vida, tan sencillo como eso, y por eso intentan prohibirlo. Eso lo llaman violencia contra la mujer. Es un debate interesante el que plantea don Javier. Yo soy mucho más de la opinión de que hay que enseñar la vida y no la muerte, pero no por una razón de pudor, sino por una razón de transferencia de culpa, porque quien vea eso yo creo que va a acusar a quien se lo muestra en lugar de acusar a quien lo perpetra. Es una cuestión de psicología, pero en todo caso es un debate que creo que se podría tener, que creo que habría que tenerlo abiertamente algún día, porque es verdad que hay distintos posicionamientos. Y no excluyo en absoluto que tenga usted su parte de razón, pero creo que no ha funcionado. Mientras lo otro, el enemigo es lo que trata ferozmente de prohibir y trata ferozmente de perseguir. Recuerde, ha habido alguna iniciativa en España de carácter autonómico para realizar ecografías a las mujeres y tal, y el bloqueo ha sido absoluto, mientras que en el otro caso no sucede. Pero bueno, lo tendremos más. Solo a eso me refiero, el tema de, usted me está diciendo que esto no es vida. Mire usted lo que acabamos de sacar de su interior. Todavía se está moviendo. Sería mejor que lo viera antes de que lo sacáramos de su interior. Obvio, me refiero. Y creo que con eso, para acabar el debate. Don Javier, creo que con eso la inmensa mayor parte de las mujeres reaccionarían de otra manera, y por eso es lo que se trata de evitar. Pero bueno, es un debate que le prometo que lo tendremos. Para otro programa. Porque nos queda menos de un minuto y me gustaría comentar el tema del ritual, bueno, que puede calificarse abiertamente de satánico, que hacen cuando perpetran un aborto, ¿no? El aborto tiene dos lecturas. Primero, el derecho para el derecho para la mujer o el derecho al aborto. Después, obviamente, es un negocio. Y tercero, la versión religiosa, que es un sacrificio. A Moloch, o como queramos llamarlo, que es un sacrificio que se está haciendo por millones todos los años. Se hacía antes y se hacía con ese rito. Si cualquier espectador que nos esté viendo puede buscar vídeos de los ritos de los almanaques estos de las feministas, en los que supuestamente sacan niños en sangre y hacen el rito de sacrificarlo, tal, vídeos incluso de trans que estaban con una especie de niño fake dentro, que lo apuñalan, sí. En fin, ese es el respeto que tienen por la vida, es decir, es curioso, ¿no? Pues don Javier, muchísimas gracias. Queda pendiente ese asunto que trataremos de... Dureza sí o dureza no. De dilucidarlo, que puede ser más conveniente al final para cumplir el fin que todos perseguimos, que es la defensa de la vida. En mi caso funciona así. Yo reconozco hace unos años, cuando estaba más en el mundo que ahora, estaba más a favor de eso. Yo soy estudiante de la época de Zapatero. Ya es lo suficientemente duro. Y entonces, al ver esas imágenes, ya comprendí que estaba en un error. Bueno, de todo tiene que haber. Nos vamos con la frase del día, que dice que el que practica el engaño no morará en mi casa. El que habla mentiras no permanecerá en mi presencia. Salmos 101:7. Muy buenas noches.